Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridísimos amigos, amigas, hermanos, hermanitas? Es un gusto estar de nueva vuelta aquí con todos ustedes en este su canal Quinta Dimensión. Hoy con algo que verdaderamente sí tengo que agradecer a la pseudointeligencia artificial de esta plataforma y que pues la verdad llegó a nuestras manos, por tanto estar investigando, buscando y demás, parece que se escuchó un poquito de lo que necesitábamos compartir con y para todos ustedes con respecto a los eventos que se están llevando a cabo en Ucrania. Para esto solamente les quiero recordar ese programa que tenemos del famoso francotirador Wally. Wally, cuyo nombre viene precisamente de ese dibujito, de esa caricatura de un chico delgadito con la sudadera de manga larga a rayas blancas y rojas, con un gorrito y unos anteojos enormes, que creo que en España le llaman diferente, pero aquí le llamamos ¿Dónde está Wally? Y tienes que encontrarlo en un paisaje lleno de cosas, formas, etcétera. Tienes que encontrar a Wally. Por eso mismo, y obviamente por su oficio de francotirador, pues es que se decidió poner Wally. Este francotirador canadiense, oriundo de la provincia de Quebec, que estuvo en alguna ocasión muy al principio del conflicto ucraniano yendo a luchar por la libertad de Ucrania, según les han hecho a creer a muchos, y bueno, finalmente salió corriendo con el rabo entre las patas. Recuerden ustedes, si no lo han visto, búsquenlo por favor, porque lo que estamos por compartirles viene de alguien completamente inmerso en el sistema, otro militar que creyó en las historias de Zelensky y que nos narra con detalles algunos de los eventos acontecidos durante su estancia en el conflicto ucraniano. Mientras tanto, amigos, les recordamos y les agradecemos enormemente su paciencia porque seguimos mal. Pajarita está todavía bastante más malita. No podemos estar hablando por mucho tiempo y precisamente ustedes que saben el oficio al cual me dediqué durante tantísimo tiempo, que es la traducción industrial simultánea, voy a limitarme porque me vienen accesos de tos a lo más relevante en el video que estoy por compartirles. Es un combatiente británico entrevistado en Inglaterra a su regreso de territorio ucraniano. Nos va a contar ahí algunos detalles. No tiene audio, amigos, es solamente los subtítulos en inglés, por lo cual voy a compartir solamente los puntos clave e interesantes para que se den una verdadera idea y no lo que nos quiere compartir Falsimedia a lo largo de todas las cadenas que están obviamente en nómina de los gobiernos de la OTAN y Estados Unidos. Nada más les recuerdo también, amigos, gracias por su paciencia. Seguimos trabajando lo más posible, pero sí estamos atrasados, uno por el viaje a Monterrey y dos por la cuestión de salud. Sigue vigente el servicio de vidas pasadas, nada más que estamos tardando un poquito más. El servicio de nombre de tu guía, raza y origen y la increíble terapia akáshica. No se les olvide cualquier solicitud de informes al respecto, manden mensaje de voz o de texto por este número que tenemos aquí abajito, ya sea WhatsApp o Telegram, indicando soy de tal parte, soy de Colombia, soy de Argentina, soy de Bolivia, soy de Canadá, de Francia, Alemania, Italia, de donde tú estés poniéndote en contacto y quiero informes de tal servicio. Por favorcito, si son tan amables, no nos envíen fotografías, no nos envíen ninguna información. Primero infórmense, por favor, soliciten lo que necesitamos para brindarte el servicio. Por favor, no nos compartan videos, no nos compartan chistes, no nos compartan nada por ese número, es un número meramente de trabajo. Por favorcito, se los pedimos encarecidamente. Muchísimas gracias y vámonos con el video.
Y bueno amigos, aquí estamos. Esta entrevista se le realizó allá en Inglaterra a esta persona llamado Joseph McDonald. Este chico que lo van a ver sentado de este lado de la pantalla, ataviado de militar con una bandera ucraniana, es el que viene de regreso. Como les comento, no tiene audio por cuestiones de copyright, entre otras tantas. Entonces espero que todo marche como debe de ser, porque la máquina me está haciendo otra vez cosas. No sé qué pasa, pero bueno, vamos a hacer el mejor esfuerzo y vámonos, adelante con esto. Lamentablemente los subtítulos son solamente en inglés. Y bueno, este chico viene de regreso, según está saliendo ahí en los subtítulos, de vuelta de Ucrania. Joseph McDonald, como les había yo comentado, ya lo había mencionado Lloyd, que es el entrevistador. Ok, bueno, pues simplemente preguntando cómo estuvo su experiencia, a grosso modo, que se hace, mira, básicamente, de último momento hablamos y bueno, me subí al avión, me fui a Varsovia y conocí un par de paisanos por allá. Había más gente y formamos un pequeño grupito. Nos aproximamos, pero estábamos un poquito nerviosos porque, bueno, podía haber espías rusos. Algunos nos regalamos cigarros, etcétera, etcétera, y todos abordamos un mini autobús que nos llevó hasta la frontera de Polonia con Ucrania. Para esas fechas, pues acaba de dejar Inglaterra y todavía había flores, etcétera, etcétera, pero cuando llegamos allá estaba verdaderamente helando, helando, helando. Había mucha gente, algunas personas de medios de comunicación. Y bueno, finalmente nos subieron a autobuses. Y después, en esos cruzamos hacia Ucrania, a una base grande, pero grande, muy pegadita a la frontera con Polonia. Recuerden que eso es algo que les comenté muy al principio del conflicto. Voy a ponerle una pausita aquí. Eso es de los primeros datos, amigos, de los primerísimos datos muy al principio del conflicto que compartimos aquí con ustedes, que llegaron toneladas, llegaron bastantes mercenarios y algunos otros alucinados voluntarios creyendo que estaban luchando por la libertad de Ucrania, cuando lo único que están haciendo es defender a sus esclavizadores, a final de cuentas. El control de la OTAN y de todas las porquerías que han hecho los Biden allá en Ucrania, hay muchos intereses y por eso están obviamente tratando de apoyar a este gobernante de pacotilla que es Volodymyr Zelensky, comediante, ahora mandatario de un país, pero obviamente siendo alguien de medios y de televisión, sabe perfectamente cómo funcionan las cosas, levantó la mano, le dijeron que sí, y pues lo único que necesita es aguantar. Ok, continuamos. Había mucha gente muy buena onda, muchos ahí apoyándote, perdón. Se sentía desde ese entonces que Kiev podía caer en cualquier minuto. Y después, bueno, pues llegamos al típico proceso lento, aburrido de la base donde estábamos. Éramos alrededor de unos 2,000 reclutas. Estamos ya hablando de gente extranjera que estaban dispuestos a ir a combate. ¿Ok?
Nos dieron algo de una especie de inductivo, un curso de inducción. Dicen, miren, este es un cuerno de chivo, una AK-47, para los que no son mexicanos. No se los vamos a dar, pero así funcionan, ¿ok? Una demostración. Y bueno, pues así es. Nos enseñaron de los vehículos blindados rusos, helicópteros y algunas otras cosas, ¿ok? Pero realmente todo era de un ritmo aburrido y lento. Era la típica inducción aburrida militar. Ujú. Nos entrevistamos con el comandante del batallón o algo así. Y a la tercera noche, era la mañana del 13 de marzo, hubo algunas especies de ataques aéreos. Hubo alarmas de ataque aéreo. Entonces salías corriendo de tu tienda y te ibas a esconder directo al bosque. O sea, no había búnkers, no había trincheras, nada. No había absolutamente nada. Estábamos a 20 kilómetros de la frontera con Polonia. Y había algunas trincheritas por ahí. Cavamos después algunas otras. Sí, hay que recordar que ahí estábamos a 15 y 20 bajo cero. No es lo mismo. No es lo mismo que del país de donde vienes. El frío en esa parte de Europa es tremendo. Lo curioso es que sonaban las alarmas de ataque aéreo y no escuchábamos nada. No escuchábamos misiles, no escuchábamos aviones, no escuchaban helicópteros, absolutamente nada. Entonces dijimos, estos son simulacros. Que bueno, finalmente eran molestos, pero pues había que responder. Y de repente sucedió lo que te imaginas, un aviso de ataque aéreo y alguien gritó por allá, ¿todo bien? Otro por allá, ¿todo bien? Y ahí en las barracas y todo eso nos fuimos de vuelta a dormir y resulta que fueron, todo bien, falsos. Y de repente escuchamos la caída de misiles de 36 y 40 y tantos de calibre cayendo cerca de donde estábamos, en uno de los edificios, a unos 150 metros de nosotros. No es nada, amigos. Eran misiles con carga explosiva de media tonelada. Sí, tú sabes, por ejemplo, las explosiones de mortero, pues no son nada dramáticas, se escucha, y después, ¿dónde cae el proyectil? En este caso, esos misiles son tal como las explosiones de Hollywood. Se hace una bola gigantesca de fuego en el cielo, parece un amanecer en África. Había otra base militar cerca de ellos que desapareció completamente. Sí, ya había habido simulacros y todo esto. Imagínate esto, Godzilla y King Kong pateando una carretilla de metal y de repente, ¡pum! Una explosión terrible. Así se escuchaba. Bueno, finalmente nos pusimos otra vez la ropa térmica, etcétera. Se había hecho amigo de Pops, un australiano, que vino conmigo y dijo, oye, Big Mac,
Ya mira, si estoy bien lento con el medicamento, amigos, una disculpa. Bueno, pues está hablando del edificio que era el cuartel general que estaba cerca de donde comían, desapareció. Muchísimas oficinas ucranianas y algunos civiles desaparecieron en ese ataque. Y les recuerden, amigos, les estamos hablando del inicio del conflicto y están en una base militar. Ah, aquí viene algo interesante. Durante ese ataque, Joseph salió corriendo y precisamente en cuanto escuchó el sonido del misil es cuando dice, no tienes otra cosa que hacer más que tirarte pecho tierra. Se lanzó y estando en el aire cayó el misil y sintió clarito cómo la onda expansiva y todo lo que había aventado la explosión de ese misil lo impulsó todavía más. Salió con algunas esquirlitas y algunas piedras y cositas así incrustadas en una rodilla, consecuencia de la explosión, ¿ok? Algunos pedacitos de vidrio, otros tantos de concreto, pero chequen lo que venía después. Pedacitos de alambre, etcétera, etcétera, lanzados por la detonación. Y mi amigo Pops pasó volando por arriba de mí a unos 6 pies y cayó tumbado por la espalda, se lastimó muy feo. No lo vi pasar por arriba de mí. Fue él el que me dijo después, no, yo iba volando y pasé por arriba de ti, mano, por la explosión. Él sí, salió muy, muy lastimado. Hubo muchísima gente herida por el pánico, muchos tobillos rotos, algunos aplastamientos, etcétera. Pues dice, mira, ahí conmigo éramos quizás unos 50, 60, bastante maltrechos. Hubo otras cosas también que estaban sucediendo, pero sí debemos haber sido por lo menos unos 1000 ahí en esa base. Y unos 50, 60 que, bueno, sí, con lesiones como de ir a jugar fútbol, ¿ok? Había un español que perdió un ojo y muchas cosas de ese tipo. Ah, aquí hay un detalle interesante. Dice que si esos misiles hubieran sido dirigidos a las barracas, no hubiera quedado uno solo. La legión completa hubiera desaparecido desde el tercer día. Ah, un detalle extraordinario, amigos. Aquí el entrevistador le dice, oye, pues que vaya con la inteligencia rusa, que los ubicaron perfectamente. Chequen lo que va a compartir Joseph. Y eso es algo muy conocido en México gracias a la guerra con el narco. Vamos a ver de qué se trata. Sí, fueron capaces de dar con la gran cantidad de tarjetitas SIM, o lo que llamamos aquí en México el chip, de los celulares de todos los combatientes que llegaron de otras partes del mundo. Y que a final de cuentas, pues todos se vinculaban a la antena que estaba por ahí, y obviamente los rusos dicen, ah, mira nada más, números de todo el mundo colgados de esa antena, ahí están.
Así es, así los ubicaron, en el Centro de Cooperación Internacional. Claro, el Centro de Cooperación Internacional, toneladas de números de fuera, no hay duda, ahí están. Ah, está comentando Lloyd, dice, oye, pero esos misiles valen un dineral. Pues mira, ahorita le comenta, valen entre 60 y 70 mil euros. Ay, se me fue. Miss, but is still here, but you know. Prueba de nuevo si gustas, Vladimiro. Ok. Había un edificio ahí también, que era una oficina de reclutamiento, muchos muertos, muchas bajas. Yo diría que unos 100. Otros cuantos murieron en la base, otros tantos heridos. Hubo un italiano, ahí este es un detalle muy feo, que el italiano dice que fue hecho picadillo por metralla de pedazos y astillas de vidrio de una ventana. Dice un amigo polaco, dice que a eso le llaman, déjame ver si da el término por aquí, ajá, lo que le llaman esquirlas húmedas. Ok, para los que entienden un poquito, esquirlas es como una granada de mano, las famosas granadas de fragmentación, que son las más viejas y conocidas en la historia, parecen piñas, no las redonditas, son unas ovaladas, que es la forma más común, son de hierro colado, pero tienen cuadrícula con el explosivo en la parte interna. Entonces, además de tener el daño por la explosión, en el momento que explota la granada, todos esos cuadritos se separan y es como si alguien ametrallara desde dentro del lugar. Son esquirlas. Lo que llama este Joseph a esquirlas húmedas es que el polaco le estaba platicando que cuando sucedió ese ataque, una ventana se despedazó, salieron astillas e hicieron pecadillo a un italiano y nos bañó de esquirlas húmedas, o sea, tejido muscular, carnoso, del tipo que tú quieras imaginarte, de alguien hecho verdaderamente carne molida por astillas de una ventana. Que el italiano se había quedado prácticamente con una pierna descarnada y salpicó a todos. Son pedazos de gente. Hay un video de un legionario que está puesto en Telegraph y lo vamos a compartir a continuación para que se den una idea de lo que es un combate en esas zonas. En plena noche, imagínate, en medio de un bosque, y ahí está la detonación. Tal como describe Joseph, parece un amanecer en África. Se hace de día. Y ese es un misil. Ahí está otra vez, vean cómo se hace de día y todos a correr. Bueno, pues era el tercer día, mi experiencia en Ucrania. Y bueno, a la siguiente mañana hubo un incidente. Todo el mundo andaba buscando a sus compañeros. Él tenía una estufita portátil, lo que le llama ghillie. Ghillie es una cafeterita, una teterita de campaña.
Están hechas para funcionar con alcohol sólido o con ramitas. Ahí está la ilustración de la estufita Gilly. Cabe mencionar, amigos, que si hay ejércitos experimentados en el mundo, son dos: ingleses y franceses. ¿Y por qué? Porque se han golpeado y tirado los dientes desde que existen uno y el otro. Y ambos se conocen y se respetan muy bien. Entonces, si algo tienen los equipos de estos ejércitos, pues es practicidad. ¿Ok? Sí, había algunos que cuando venían estos ataques andaban en chanclas, en camiseta y salían corriendo cada vez que había una emergencia de estas. Imagínate salir de tu tienda a 15, 20 bajo cero, hacía tanto frío. Entonces lo que hacíamos es que nos reuníamos porque el riesgo de la hipotermia era terrible. No, no, hipotermia pura, así como le dice. Es el este de Europa, hermano. No son bromas. Y encima tienes que lidiar con heridos y demás. No había mucho médico calificado. Nos poníamos a recoger las cosas del pelotón, pero déjame decirte, este es un punto impresionantemente. Ya lo había yo comentado en el programa de Wally, el francotirador, que había unos saqueos, pero de la forma más aberrante. Wally narra que en lugar de combatir, se la pasaban tratando de sobrevivir. Jamás les dieron equipo, jamás les llegaba el alimento. Era un verdadero caos. Y aquí lo está confirmando. Sí, parece que mucha gente que fueron allá a ayudar a los ucranianos, pues eran cleptómanos. Llevaban regalitos, se llevaban esto, se llevaban aquello, vendían, compraban, ya sabes, ya sabes. Del árbol caído todos quieren hacer leña. Y finalmente fueron siendo sacados poco a poco. Sí, había mucha gente no deseable, pero bueno, así es. Había mafias, tal como hemos compartido aquí en el canal, amigos. Ucrania y sus fuerzas militares han sido un absoluto caos. Y les habían comentado que habían caído, que habían bajado tropas aerotransportadas rusas cerca de donde estaban, que no me parecía muy lógico por un lado, pero sabiendo que estaban avanzando enormemente, imagínate, reclutas desarmados, no les habían dado armas, amigos. Nos hubieran arrasado. Que finalmente no resultó cierto, afortunadamente, que hubieran caído paracaidistas. Hasta que llegó un oficial ucraniano y les dijo, sí, hay tropas por aquí, hay rusos. Ok, aquí voy a hacer mención de algo interesante.
Estamos hablando que su grupo eran unas 30, 40 personas aproximadamente, sin armas. Lo único que tenían eran 5 o 6 rifles como el que tenemos ahí en pantalla, FNC, fabricados en el 76, ¿ok? Para varias decenas de soldados. Y un puñado de pistolas ametralladoras Scorpion, como la que acaban de ver, que aparentemente llegaron con la Legión de Georgia, pero fueron unas cuantas. No estábamos uniformados, no, nada, era atroz. Imagínense sin armas, etcétera. ¿Qué podíamos hacer? Si están hablando de una especie de contenedor que había donde se supone que había armas. Y obviamente después de eso y de ver, hay un detalle muy interesante. Joseph hace mención de que sí se hizo de una Scorpion georgiana. Y dice, mira, antes que nada, lo primero que haces es verificar que tu arma es funcional. Entonces se fue al bosque y la disparó contra un árbol. Lo más interesante, para que chequen esto, y ya lo hemos comentado, incluso hay pruebas del gobierno español que se deshizo de toda su chatarra y la mandaron para Ucrania. Gracias. Y no te digo cuánto se las van a cobrar. Resulta que estas pistolas ametralladoras Scorpion estaban fabricadas para disparar calibre 32 ACP. Los que saben un poquito de armas sabrán que el 32 es uno de los calibres más mediocres que puede haberse fabricado. El 32 ACP y el calibre 25. Son dos calibres que pueden desaparecer sin pena ni gloria. Y él decía, sí, pues era, ahora, una pistola ametralladora tiene mucho menos potencia. Dice, la disparé contra un árbol y penetró esto en un tronco. Obviamente, con soldados equipados con blindaje y todo esto, si no les pegas aquí o acá, lo único que vas a hacer es estarlos como picoteando con un palo. No les haces nada. O sea que de eso a nada, pues eso es lo que tenían. Hasta que llegó su oficial ucraniano. Les dieron 3 rifles. Eran 30 personas en su pelotón armados con 3 rifles. Muy bien. Y un par de pistolas ametralladoras Scorpion, como les mencioné ya, en 32 ACP. ¿Sí? Eso es lo que está describiendo con su dedo, lo que penetró esa bala en un tronco de árbol. Si no le pegas a alguien aquí o en la cara, no le haces nada. No hay modo de que detengas a un ser humano con esas Scorpion georgianas. Y esos 3 rifles más que viejos. Obviamente, si hubieran caído los paracaidistas, nos hubieran masacrado. Y bueno, después de la explosión, había patrullas, etcétera.
Solamente les voy a dar lo más relevante, perdón. Came to, movers to the base. Ok, finalmente en una base de la parte central de Ucrania. Ojo, porque hay muchos subtítulos que están mal porque usa palabras muy militares o palabras de allá de Ucrania y los traducen mal. Los subtítulos tienen errores. Sí, tenían perfectamente prohibido hacer fuego, no pueden usar ni sus luces infrarrojas, porque podía haber drones, podía haber aviones de combate que los ubicaran por eso, no se permitía hacer absolutamente nada. Y bueno, pues es tiempo de guerra. Entonces a las 8 de la noche era una especie de toque de queda, el curfew o couvre-feu. Hasta que entonces, después de habernos tenido así durante tanto tiempo, llegó un convoy de patrullas con sus torretas azules llenos de policías y llenos de gente ahí con nosotros. Vean lo aberrante. Estamos completamente desarmados en la parte del salón, etcétera. Había si acaso dos AK-47. Y ahí es donde empezó la gran deserción. De unos 600 o 700 que llegaron, se empezaron a ir, pero así. Claro, podrás ir a luchar a favor de los ucranianos, pero no vas a ir a morir nada más así con las manos vacías. Dice, sí, para nada es una guerra como la que te imaginas, de que vas y peleas con tu rifle y todo esto. Dice, no, para nada, para nada. Muchos soñaban con eso, pero no fue así. Fue recibir proyectiles de artillería y misiles al por mayor, nada tipo Call of Duty. Estábamos apostados en tiendas bien alineaditas, etcétera, etcétera, con un quemador de madera, etcétera, en medio de un campo, todo reglamentariamente derechito. Éramos el objetivo perfecto. Ahí hubieran arrasado con todos. Salías por la noche del autobús y todo eran zanjas y agujeros. De repente, de la nada llega un camioncito y el oficial ucraniano, no, 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 estos pueden ser separatistas, pueden ser no sé qué, pues no sé cuándo. Y resultó para nuestra fortuna que eran ucranianos llevándonos leña. Pero así de caótica era la cosa. Nadie sabía nada. Aquí el entrevistador le pregunta, ok, está hablando de los militares que conoció en el aeropuerto. Pops estaba vestido de civil. Ah, ese estuvo muy bueno, porque este hizo dos amigos australianos. Y estaba muy hablador, muy echador. Dice, no, allá en Australia también hace frío, que no sé qué. Dice, no, mi hermano, estás en Europa, aquí no sabes lo que es frío. Y está hablando de unos pantalones
de ropa interior larga, los long johns famosos. Dice, no, hombre, le regaló unos y dice, no sabes, estaba que me agradecía. Traía su capucha verde, su sudadera con capucha y todo eso. Dice, no, hombre, creo que fue mi primer buen amigo este australiano. Había otro que se nos cruzó, el famoso Taz, pero lamentablemente falleció. Fue la segunda baja que tuvimos. Y se nos tocó también, tuve parte de gente de África, no eran de Marruecos ni de Egipto, sino sudafricanos, sino puesto que los sudafricanos abusados no tenían derecho de estar ahí porque su gobierno apoya a Rusia. Sin embargo, después se fue enterando de que venían de la Legión extranjera francesa, a la Legión ucraniana. Y está suponiendo aquí algo muy raro, muy interesante, que bueno, había mucha gente también de los países que habían formado parte de la Unión Soviética, que porque detestan a todo lo que huele a ruso. No todos. Y no soy prorruso. Ah, dice, había franceses que buenos soldados, había muchísimos españoles, etcétera. Y había algunos escandinavos, ya sabe, los finlandeses. Hay que recordar la famosa guerra ruso-finesa, ¿ok? Que estos querían arreglar cuentas con los rusos. Ah, canadienses, chorro de canadienses, muchos canadienses, muy buena onda, muy buenas personas, muchos del lado francés, que lamentablemente resultaron cobardones. Algunos, y chequen este dato, amigos, que voy a compartir con ustedes. Oh, por Dios, párate, ahí está. Ok, muchos militares canadienses con 10 y 15 años en el ejército nunca habían visto combate y se inspiraron para ir a Ucrania. Ah, ahora no quieres andar. Muy bien, ahí está. Dice, a ver, entonces canadienses del ejército de 10 y 15 años se rajaron, renunciaron. Ah, claro. Lo que pasa es que no están acostumbrados a recibir fuego de artillería. Y eso es algo que es extremadamente cierto, amigos, tanto en las fuerzas estadounidenses como en los canadienses y algunos australianos. Como siempre han combatido en territorio extranjero, equipados hasta las muelas, son combates muy parecidos a Hollywood, que cuando la cosa van armados de arriba abajo, con toneladas de equipo, etcétera, y cuando la cosa se pone fea, piden apoyo aéreo. Aquí era guerra en serio, mano a mano. Sí, había fuego de morteros, bombas de racimo, y con eso tuvieron para mostrarnos el rabo y salir volando. Es lo que llamamos en ese momento los soldados de ricitos de oro. Había uno que había estado 3 veces en Irak y 4 en Afganistán. Sí, pero jamás habían combatido contra enemigos mejor equipados. Ajá, ahí está el secreto.
Entonces, incluso un sargento de 14 años de experiencia salió corriendo. Sí, él creyó que iba a llegar a dispararle a los rusos nada más. Y se regresó a su casa. Pero seguramente hubo muchos entrenados y demás. Sí, querían hacer cosas. Y tengo mucho respeto por muchos norteamericanos que conocí que no llevaban experiencia militar, sin embargo, venían de los Marines, venían de los Rangers, esto sí, con entrenamiento mucho más sólido. Se organizaban diferente. Ajá, a ver, ahorita les traduzco esto. Claro, dice que cuando estás en el campo de batalla, usas las armas que tienes. No estás dependiendo de cosas que no te llegan. Pero lamentablemente muchos norteamericanos, por decirlo de alguna forma, están muy consentidos. En cualquier momento llaman y llega el F-16, desbaratan los morteros, o sea, así es como están acostumbrados a combatir. Piden apoyo aéreo, bombardean y lo único que se oyen son grillos. No recibes apoyo aéreo como en las películas. Y aún el apoyo de artillería hubiera tardado, si lo solicitábamos, bastantes horas, unas cuantas horas. Entonces, ¿qué hubiera pasado si te hubieran herido? Oh, pues estaba en Casabac, el hospital más cercano, o te llevaban a pie, o te subían a una camilla, o en un auto privado. Y hubieras tenido mucha suerte de que ese vehículo hubiera sido de doble tracción o 4x4, porque en esas carreteras y lleno de lodo, con ese clima, el manejar vehículos, obviamente, hubiera llamado la atención de artillería enemiga. Era por lo menos media hora de viaje. Si no es para nada como en las películas. De que te ponen el torniquete en el coche y la ambulancia y ya. Tan tan. Ahora entienden, y lo digo con todo el debido respeto, por qué las instalaciones militares estadounidenses en Irak, en Irán y todo ese tipo de lugares que llegan a invadir se instalan como se instalan y lo que cuesta eso, todo tienen. Fuman cigarrillo americano, beben cerveza americana, comen hamburguesa americana. Esa es la industria estadounidense, la máquina de guerra. Estamos hablando de gente que fue voluntariamente a combatir a los rusos y que están peleando en un país mucho, muy pequeño. Estás combatiendo en un país mucho menos desarrollado que Francia o Inglaterra o Estados Unidos. Pero imagínate los organizados que estaban.
estaban terriblemente desorganizados. Se esperaba que llegara gente y nunca llegaban. Sí, no es nada como en Call of Duty. Aquí están tus cascos y no, nada, nada. Sí, no es como te ponen en los videos de televisión y las películas, que el combate urbano, todos formados, equipados, no tenían con qué, absolutamente nada, amigos. Eso es lo que mata a la gente en los campos de batalla, la artillería, los proyectiles de mortero, los tanques, los que mueren por rifle, si acaso un 1%. Amigos, amigas, yo sé que a lo mejor para muchos de ustedes es pesado el video. Vamos a dejarlo por ahí, vamos a dejarlo. Voy a compartir la liga de este video en la descripción de este programa para que los que hablen inglés, porque está solamente subtitulado en inglés, amigos, lo puedan ver y lo compartan para que se den una mejor idea de lo que está realmente sucediendo en Ucrania. Y bueno, amigos, amigas, tal como les comenté, vamos a poner la dirección o la liga para que puedan ustedes accesar ese video de forma directa. Activen los subtítulos. Este chico Joseph habla bastante claro, pero tiene un acento bien inglés. Entonces, no todo el mundo está acostumbrado a ello. Lloyd, también un tipo muy sesudo. Disfruten esa entrevista. Dura alrededor de 1 hora aproximadamente, ¿ok? Y como último dato, amigos, hace cosa de unas horas hubo un intento, porque seguramente ustedes han estado siguiendo el conflicto de Ucrania y el nuevo equipamiento y llegada de los bombarderos Tupolev, esos bombarderos supersónicos cargados de misiles. Obviamente parece que son misiles Kinsal y algunos otros hipersónicos. Les aviso, amigos, parece que finalmente el invierno va a ser totalmente decisivo y que Vladimir Putin ya no se va a estar tentando el corazón. Parece que van a arrasar con lo que quede militar en Ucrania. Y un poco más, mejor dicho, diría que bastante diferente a la usanza con la cual se ha conducido normalmente Washington, que llegan a un país y verdaderamente lo devuelven a la edad de piedra. Aquí Rusia, que puede haber algún misil que haya tenido daños con civiles y todo esto, pero no se bombardean hospitales, no se bombardea población civil, no se bombardean escuelas. Mucha atención con eso, amigos, mucha atención. Donde quiera que ha habido incursiones de la OTAN o simplemente de Estados Unidos con sus amigos, no han dejado piedra sobre piedra, porque eso es también parte de la maquinaria de guerra estadounidense y de la OTAN. La reconstrucción y esos multimillonarios contratos para ayudar a los pobladores después de que los dejan sin mandatario y todo esto. Y bueno, amigos, ya no les comenté, ese aeropuerto donde están apostados los bombarderos Tupolev cargados de misiles, parece que acaba de haber un intento de ataque en ese aeropuerto. Fue completamente frustrado por la artillería antiaérea de la misma base. Fueron atacados por misiles modificados que volaron a muy baja altitud, sorteando sin número de obstáculos para llegar a atacar a la base aérea rusa.
Hubo impactos, hubo muertos, fueron no más de una decena de fallecidos, hubo algunos heridos, pero absolutamente ninguno de los proyectiles, de los misiles, mejor dicho, cayeron en los aviones o tuvieron daño alguno, porque al ser interceptados por los equipos de defensa de esta base aérea rusa, lo que cayó fueron algunos pedazos de misil, algunos explosivos, y eso fue lo que dañó y mató a algunos de los técnicos que estaban en las pistas. Los aviones están intactos, el mayor daño que hubo fue un pedazo de proyectil que cayó sobre el fuselaje de un Tupolev, debajo del cual había un camión cisterna, y eso es lo más que ha pasado. Obviamente, sabemos que es Rusia contra la OTAN completa, tratando de evitar a toda costa que se sepa todo lo que hay oculto en Ucrania. Amigos, amigas, gracias por sus likes, gracias por compartir, y recuerden que movimos la fecha del sábado pasado al próximo sábado 10 de diciembre con esta fabulosa armonización en línea. Vamos a echarle los kilos, por eso estamos tratando de descansar lo más posible la voz para lograr los mejores resultados con y para ustedes. Disponible en todo el mundo. Infórmate, por favor. Nada más menciona de dónde te comunicas y informes de la armonización del 10 de diciembre. Va a ser nuestro último evento, tanto en persona y en línea, y nos veremos ya para el próximo año, amigos. Gracias por su preferencia, gracias por siempre su confianza y por estarnos acompañando en estos eventos en línea. Y ya para terminar, amigos y amigas, no se les olvide, aquí tenemos el código QR que los va a llevar de forma directa a nuestro sitio de Telegram, donde es el único que nos ha permitido publicar absolutamente todo con santo y seña, sin censura alguna. Amigos, amigas, gracias por sus likes y gracias por compartir esta información tan relevante para que deje la gente de estar creyendo lo que Falsimedia les hace meter por los ojos y de ahí al cerebro. Gracias, amigos, un abrazo fuerte, cuídense mucho y estamos al pendiente. Nos vemos en una próxima emisión de su canal Quinta Dimensión. Gracias a todos.